Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Durante toda la tarde compareció aquí ante la Comisión de Salud del Parlamento el directorio de ACE, encabezado por el presidente Leonardo Cipriani. Dos temas fundamentales por los que fueron convocados. En primer lugar, la denuncia de falta de medicamentos en varios centros asistenciales del país. Puntualmente se habla, entre otros, de Paysandú y de Melo. Y por otro lado, la situación del CTI del hospital en Colonia. A este respecto, en primer lugar, debemos decir que hay posiciones diametralmente opuestas a la salida de esta reunión, porque unos dicen que, en el caso de Cipriani sobre los medicamentos, dice que no hay faltantes, que hay stock suficiente y que puede producirse puntualmente y transitoriamente alguna faltante de algún medicamento que no esté en plaza por la falta de fabricación nacional o de importación. En el caso del hospital de Colonia, Cipriani dice que está funcionando sin inconvenientes. Dijo que al principio de la administración habían recibido una cáscara vacía, que lo están llevando al mejor nivel de funcionamiento. Esto es lo que decía, por un lado, el presidente del directorio de ACE, a quien vamos a escuchar dentro de algunos minutos. Desde la oposición, la visión es antagónica. No se mostraron satisfechos con ninguna de las respuestas dadas por Cipriani y su equipo aquí en la comisión, y dicen que la falta de medicamentos es fácilmente verificable en muchos puntos de atención médica, que no es que se esté abasteciendo de medicamentos como corresponde la plaza y como los pacientes lo necesitan. Vamos a escuchar en primer término al diputado Luis Galo, que además es médico, hablando precisamente sobre estos dos temas fundamentales: medicamentos y Hospital de Colonia. No se puede decir que se sustituye un medicamento por otro, porque estamos hablando de los medicamentos más comunes. Los 4 o 5 medicamentos para la hipertensión arterial, estamos hablando del furosemide, estamos hablando del enalapril, estamos hablando de la hidroclorotiazida. Esos medicamentos esenciales, no están, o faltan en muchos departamentos. La diaformina, la glibenclamida, que son medicamentos para la diabetes tipo 2, están faltando en muchos centros departamentales, o las quejas son muy importantes. Entonces, hay que reconocer cuando faltan medicamentos. Problemas de gestión, problemas de compras, problemas de stock, es multifactorial. Pero no reconocen que hay una falta de medicamentos. Respecto a la situación del CTI de Colonia, ¿pudieron abordar el tema? ¿Qué tipo de respuesta recibieron? Yo la verdad que quedé rengo de respuestas. Es una situación que se venía arrastrando. No puede ser que se conozca el 26 una nota firmada por 32 técnicos, ¿verdad?, que trabajan en el CTI, y que después se salga con firmas de contratos precarios, porque el CTI no es, como yo le decía hoy en la comisión, no es solamente la infraestructura ni los recursos humanos, es un conjunto de cosas. Un CTI tiene que tener sustento, tiene que tener laboratorio, tiene que tener radiología, tomografía, nefrología, un conjunto de soportes para hacer el CTI. El CTI de Colonia no tiene nada, es todo promesa, que se presupuestaron 56, que se llamó a concurso, que no se presentaron. El tema, hoy la diputada mostraba planillas de guardia incompletas, de radiología, de laboratorio, de cosas elementales. Entonces no podemos hablar de que estamos frente a un CTI funcionando a pleno. Bien, también conversamos con la diputada del Partido Colorado, Nivia Reich, quien, se mostró satisfecha por las explicaciones dadas aquí en comisión por el directorio de ACE. La escuchamos. El relato que se había establecido tanto de la situación del CTI del Hospital de Colonia como la faltante de medicamentos en muchos puntos del país, eso no es así con respecto al CTI del Hospital de Colonia, así que quedó claro el nivel de atención que se brinda en el CTI del Hospital de Colonia, y no solo el nivel de atención, sino que el CTI llegó para quedarse y que así va a ser. Por otro lado también, con el tema de medicamentos, quedó claro la inversión, como ha aumentado en los últimos años en esta gestión de ACE. Se pasó de
unos 3.000 millones de pesos en el año 2019 a 4.500 millones de pesos. Y bueno, también comparecieron los directores de distintos centros de salud donde habían sido cuestionados la cantidad de compras de medicamentos que se realizaban, por ejemplo, en Paysandú, en Melo, en Artigas, también bueno, en el área metropolitana. Y bueno, quedó claro que esto es un relato, que hay un pedido de informes y un pedido de información pública que fue realizado por el senador Charles Carrera, que se basó solamente en 35 medicamentos de los 976 medicamentos que conforman el Vademecum. Y bueno, estamos hablando de un pedido de informes que es el 3% de los medicamentos totales que disponen los médicos de ACE para poder atender a sus pacientes. Bien, como les decíamos al principio, Cipriani decía que si bien puede faltar algún medicamento por su nombre comercial, hay otros que contienen el mismo principio activo y que ocasionan el mismo efecto en los pacientes, salvo aquellos casos muy puntuales, decía, y muy transitorios, irreversibles, que pueden suscitarse por la falta en plaza de los mismos. Vamos a escuchar la primera parte entonces del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, en rueda de prensa aquí, luego de terminada la reunión con la comisión. El tema del medicamento es un tema que se viene generando un relato que ahora en el último tiempo se agravó por un informe, ¿verdad?, del senador Charles Carrera, del doctor Preve, en el cual es un informe que está mal hecho porque es un informe muy parcial, que se refiere solo a 32 fármacos. Y que esos fármacos tienen otros que cumplen la misma acción. Ejemplo, habla de uno que se llama benzodiazepina, que es el alprazolam, pide solo ese dato, pero hay 8 más que se trabajan. Y se usa más el clonazepam que el alprazolam. O sea que son datos, y con eso se refiere a que ha bajado que ha bajado la compra de medicamentos en los hospitales. Y dicen datos que con el mayor de los respetos son absurdos. Ejemplo, habla que el 90% de los fármacos no se compra en el Hospital de San José. Si no se comprara el 90% de los fármacos en el Hospital de San José, la gente se moriría y los directores del hospital, el equipo, no podría salir, no podría vivir en San José, porque todo el mundo iría a quejarse. Habla que se bajó un 70% en Melo, que en Paysandú igual, en Artigas. Lo que hicimos hoy es venir con nuestros directores de estos hospitales, en el cual mostraron los datos en una forma bien transparente y que se puede objetivar, la gente puede entrar a los sistemas informáticos y lo ven. El problema del medicamento, se lo queremos transmitir a los pacientes de ACE, es un problema. Si en ACE no hay un medicamento, ese medicamento no está en el país, porque no lo está abasteciendo la industria. Y no estamos teniendo hoy un problema con que un paciente se le pueda comprometer su vida, porque si no está ese fármaco entra otro. Bien, respecto del Hospital de Colonia, donde ustedes recuerdan que en diciembre se hizo una denuncia por parte de varios funcionarios encabezados por la responsable del CTI de ese centro de salud, Cipriani dijo que se encuentra trabajando normalmente y que no hay carencias como las denunciadas. El CTI de Colonia, los trabajadores médicos y no médicos dijeron que habían carencias en la atención y que se iban a ver agravadas luego del cese de varios contratos a partir de este mes. ¿Cuál es la situación concreta? Bueno, la situación del CTI de Colonia fue generada por un grupo. Te hago un ejemplo comparativo. Nosotros presupuestamos los CTI y en el mismo momento que se presupuestó Colonia, se presupuestó Las Piedras. El CTI de Las Piedras ya está funcionando con todos los cargos, y el CTI de Colonia, los propios médicos, un grupo de médicos, no podemos garantizar, que no te puedo decir que son todos, empezaron a tener idas y vueltas con la conformación del tribunal. El Hospital de Colonia, cuando nosotros lo agarramos, era una cáscara vacía. En realidad era un hospital que yo valoro mucho, que en la gestión de Marcos Carámbula se hizo ese hospital, porque es un hospital con una muy buena infraestructura, pero quedó vacío. Nosotros ahora lo estamos completando, y lo tenemos completando con los llamados. Y los llamados están, ese hospital está operando, le mejoramos el laboratorio, ahora le estamos instalando un tomógrafo, ya están los concursos para el personal de radiología, que aunque no está el concurso, ya están trabajando. Lo mismo para el personal de laboratorio. O sea que es totalmente infundada, y en lo personal uno ve como que se quiso boicotear ese CTI, que no lo vamos a permitir. Bueno, finalmente, para culminar nuestra intervención, digamos que Cipriani también informó sobre el caso del médico de Villa Constitución, que fue cesado en su cargo por trabajar alcoholizado. En este caso precisó que el motivo del cese de su contrato, dado que era un médico de la Comisión de Apoyo, fue
una falta grave, no fue una notoria mala conducta como se había informado en un principio. Ahora sí, compañeros, volvemos con ustedes.